Buen día, gente. Bien, este es el vídeo de la unidad 4, Sociopolítica, Acción Humana y Ética. Empecemos por el 4.1, Filosofía Sociopolítica. La podemos dividir en dos ramas, la filosofía social y la filosofía política. La social se interesa o se preocupa por el individuo a nivel grupal, es decir, por la sociedad. Si tú vives en sociedad, significa que tienes que conocer unos valores. En este caso, yo destaqué tres: libertad, igualdad y justicia. Si nosotros hablamos de libertad, hablamos de algo que se basa en el concepto del libre albedrío, es decir, que tú puedes obrar según tu propia voluntad. Puedes hacer todo aquello que desees dentro de un límite del cual hablaremos después, ¿sí? Podemos clasificar la libertad en muchos tipos. Yo destaqué algunos de ellos: la libertad física, la de elección, la de coacción y la de expresión y pensamiento. Si hablamos de libertad física, nos referimos obviamente a la posibilidad de moverse sin limitaciones, ir a donde tú quieras. Si hablamos de libertad de elección, es poder elegir hacer lo que uno quiera. Si hablamos de libertad de coacción, significa que nadie puede obligarte a hacer o a decir algo que tú no quieras. Si hablamos de libertad de expresión y pensamiento, hablamos del derecho a la opinión, como y cuando se quiera, por supuesto. Antes ya hemos dicho, o ya os comentaba, que la libertad no es un principio absoluto, tiene un límite. El límite de la libertad de uno son las libertades de los demás, obviamente. Donde empieza mi libertad, terminan las libertades de los demás. Donde empiezan las libertades de los demás, termina la mía, ¿sí? Bien, el siguiente valor es el de la igualdad. Se refiere exclusivamente a la ausencia de discriminación entre los seres humanos, que todos nosotros podamos tener los mismos derechos, ¿sí? ¿Qué es lo que más se reclama en la actualidad? La igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es por eso que ahora se está hablando mucho de perspectiva de género. Lo que pretende la perspectiva de género es destruir el carácter jerárquico que se supone que tienen los géneros. ¿Qué es lo que te está diciendo en el fondo? Que en realidad la diferencia entre hombres y mujeres a nivel biológico es innegable, esa diferencia es cierta, pero a nivel cultural no es tanto así. Eso es lo que te está diciendo la perspectiva de género, que en realidad muchas de las cosas que se atribuyen a género femenino o género masculino tienen su raíz cultural. Por ejemplo, el hecho de que a las mujeres se supone que está más asociada al color rosa y el varón más asociado al color azul es algo típicamente cultural. Que el varón sea más agresivo y se espere de la mujer que sea más sumisa es algo exclusivamente cultural, según esta perspectiva de género, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende en el fondo? Tratar de construir una sociedad más justa en la cual reine la meritocracia sin importar el género. Meritocracia se refiere al hecho de que una persona llegue más arriba o más abajo en la sociedad en base a la acumulación de méritos. No tiene, por tanto, eso que ver con su género. Y el último de los valores sería el de la justicia. Se refiere a una problemática muy compleja: determinar lo que es justo para todos, ir en busca del bien común. Ese es un problema bastante grave, sí. La suma de esos tres valores, libertad, igualdad y justicia, son considerados los pilares fundamentales de los derechos humanos, que son aquellos que en teoría son inherentes a la condición humana. Si es inherente, es algo que va con esa condición humana, ¿sí? Al mismo tiempo serían inalienables, no te los pueden quitar porque perteneces al género humano, no importa el delito que hayas cometido. Bien, en base siempre y cuando aquel delito no sea grave. Si de repente una persona ha cometido un delito muy grave, ahí sí puede tener una pena de privación de libertad, eso sí, es así. Bien, entre los pensadores de la filosofía social más destacados tenemos a dos: Severino Boecio y Jean-Paul Sartre. Severino Boecio dice que el hombre debe hacer uso de su libre albedrío, pero sí o sí enfocado a alejarse de los vicios, cosa que le lleva necesariamente a acercarse a la divinidad, a Dios. El fin último, por tanto, para Boecio es acercarse a Dios. Jean-Paul Sartre nos habla de una cosa totalmente diferente. Él parte de la idea de que Dios es complicada la relación del ser humano con Dios. ¿Y qué es lo que nos dice? Si Dios existe pero yo no puedo acceder a Él, no tiene influencia sobre mi vida. Si Dios no existe, entonces mi poder de decisión es absoluto. Por tanto, lo grave en la cuestión humana es la necesidad de elegir. Tienes que elegir, eso es lo propio del ser humano. Y a esa elección le va implícita una responsabilidad. Es decir, tú puedes elegir hacer o no hacer, pero el hecho de hacer lleva una responsabilidad, el hecho de no hacer lleva otra responsabilidad, de la cual tú no puedes escapar. Por tanto, si tú puedes elegir y tienes una responsabilidad, estás condenado a ser libre. Bien, y esa libertad
se puede entender como una condena porque no es posible vivir sin elegir. Bien, eso es lo que nos dice Jean-Paul Sartre. Bien, hasta luego, chao, chao.